Se dice que Jesús tenía un ministerio que estaba basado en más en lo que hacía que en lo que decía con su boca, con las palabras que él predicaba. Jesucristo, el ministerio que él tuvo, se basó más en los milagros y hechos que él hizo en esta tierra. Es decir, muchos milagros de Jesús fueron de sanación. ¿Será que la sanación que Jesús hacía en su tiempo era por el poder de él mismo como humano? ¿De quién dependía que él pudiera sanar a las personas? ¿Y en qué residía su secreto para poder hacer los milagros que él hacía? Esto y más veremos a continuación en la lección de la escuela sabática, en esta segunda lección de este nuevo trimestre. Sean todos bienvenidos a este repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 2 de este trimestre y esta lección se titula Un día en el ministerio de Jesús. Vamos a mirar todo el capítulo 1, la segunda parte. La semana pasada miramos las primeras secciones del capítulo 1 de Marcos. Miramos quién era Juan Marcos, miramos el fracaso que tuvo, pero después también pues se enroló una vez más al ejército misionero para seguir predicando el Evangelio. Ahora miraremos algunas otras partes más. Por ejemplo, queremos compartir el texto clave de esta semana que está en el libro de Marcos 1:17. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Esto Jesucristo hablando para Pedro, para Juan, para Andrés y para Santiago. El Señor Jesús pues pasó su ministerio en Capernaum. En realidad él caminaba por toda la región de Galilea, predicando, sanando, haciendo el ministerio que su Padre le había encomendado para nosotros. Ahora queremos mirar la primera sección de este estudio. Vamos a mirar, como siempre, 5 partes y también un pequeño resumen al final. La primera sección se titula Sígueme. Y queremos leer lo que dice la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 18. Miren lo que la Biblia dice. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red en el mar, porque eran pescadores de hombres. Jesús les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando al instante sus redes, lo siguieron. El título de esta primera parte, el día domingo, se titula Sígueme. Y es que Jesucristo sale de Nazaret, se bautiza, va al desierto 40 días, es tentado por el demonio. Jesús vence las tentaciones y después Jesucristo sigue caminando y va hacia Capernaum. Y en Capernaum él encuentra a Andrés y también a Simón o Pedro, más conocido por nosotros. Entonces los encuentra pescando. La historia dice que los encuentra pescando el Señor Jesús y Jesucristo los llama. Llama a Andrés y llama también a Pedro. Ahora, más adelante, a continuación, en el versículo 19 y 20, vuelve a hacer el mismo llamado a otras personas. Miren lo que dice la Biblia. Pasando de allí un poco, más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca remendando las redes. Y enseguida los llamó. Entonces, dejando a su padre, Zebedeo, en la barca con los jornaleros, los siguieron. Podemos mirar algo muy interesante. Jesucristo llama y los discípulos obedecen, dejan todo para seguirlo. Es impresionante esto, porque alguno podría decir lo siguiente: ¿cómo puede ser posible que esta locura sea realidad? Porque una persona normal no puede dejar a su familia, no puede dejar sus estudios, su casa, su vida para ir a servir a Jesús.
Esto es imposible. Esto puede ser imposible si las personas no conocen a Jesús. Pero tenemos evidencia de que estos 4 hombres habían escuchado a Juan el Bautista predicar de que después de él vendría alguien especial. Iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y por supuesto estos 4 jóvenes habían escuchado este mensaje y lo habían atesorado en su corazón, y ellos con fervor querían saber cuándo iba a venir y quién iba a ser. Y cuando Jesús llegó y lo vieron, supieron que Él era el Mesías. Y por eso es que ellos dejaron todo por amor y decidieron, en vez de ser pescadores de peces, ser pescadores de hombres ahora. Muy bien, pasamos a la segunda sección de este estudio. Y la segunda sección se titula Un inolvidable servicio de adoración. Hemos dicho que Jesucristo estaba en Capernaum. La Biblia menciona que Capernaum estaba al norte del mar de Galilea. Es decir, estaba cerca, estaba allí. Capernaum tenía mar, como diríamos ahora. Es más, los historiadores mencionan que Capernaum era una ciudad de pescadores. Mucha gente se dedicaba a la pesca en este lugar. Es por eso que Pedro, Andrés, Juan y Santiago eran pescadores. Era una práctica muy común, era el quehacer diario de las personas que vivían allí. La historia menciona en el versículo 21 y 22 lo siguiente, del mismo capítulo. Dice así: entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Dios menciona que la autoridad de Jesús residía en que Él no solamente decía las cosas o predicaba, sino que Él vivía, Él daba el ejemplo, y Él tenía poder para poder enseñar las cosas. O sea, todo lo que Jesús decía se cumplía. Y Jesucristo, por ejemplo, cuando Él comenzó su ministerio, Él llamó a estos hombres, pero además a continuación se va a ver de que Él tenía poder para curar a las personas. Entonces, el poder que Él tenía y su enseñanza, la gente lo asociaba con la autoridad que Él tenía. A continuación se va a ver algo extraño en el templo. La Biblia menciona en el versículo 24 al 26 algo que aconteció allí. Jesús está enseñando, está predicando, y el versículo 24 menciona lo siguiente, dice así: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres el Santo de Dios. Esto hablaba un hombre que tenía un espíritu impuro. Y el versículo 25 dice que Jesús lo reprendió y dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia al cuerpo de este hombre y dando un alarido, salió de él. La palabra de Dios menciona que Jesucristo fue al templo entonces en Capernaum con los discípulos. Ahora tenía 4 discípulos en ese momento. Y entonces, mientras él predicaba, un hombre endemoniado lo interrumpió. Recuerden ustedes que hacía poco el diablo lo había tentado a Jesús en el desierto. Le había hecho 3 tentaciones poderosas porque estaba comenzando su ministerio y quería derribarlo. Y ahora otra vez más el diablo se aparece. ¿Para qué? Para que la gente desviara su atención de lo que Jesús estaba diciendo, para que pierdan todo lo que Jesús decía, para que no escuchen a Jesús y entonces comiencen a creer más en el diablo antes que en Jesús. Pero esto se vio opacado o no cumplió su objetivo, porque Jesucristo, con autoridad, con su poder que Él tiene, pues Jesucristo lo mandó callar y asimismo lo sacó fuera. El demonio salió, y la Biblia menciona que este demonio confesó ante las personas que estaban ahí que Jesucristo era el Santo de Dios. Es interesante esto porque los judíos, los grandes sacerdotes o la gente especializada, supuestamente la Biblia, especializada en la religión judía, pues no lo iban a reconocer a Jesús. La gente que tenía ojos para ver no lo mirarían. En cambio, los ciegos espirituales o los ciegos físicos
sí lo mirarían con los ojos de la fe a Jesús. Es interesante ver que a los suyos vino, o sea, los judíos, los israelitas, que Jesús descendía de una raíz israelita de David, que deberían abrazarlo y ayudarlo a que su ministerio se realice de lo mejor posible. Ellos fueron los que lo rechazaron. El versículo 27 menciona lo siguiente, dice así: todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Qué con autoridad manda aún a los espíritus impuros y lo obedecen? La gente del templo se quedó anonadada, se quedó sorprendida. El diablo quería distraerlos para ganarlos para sí, pero en realidad terminaron distrayéndose, pero viendo el poder de Dios. La gente vio que Dios tenía poder, que Jesucristo tenía poder. La gente pudo ver que aún el demonio no tiene poder sobre Dios. La gente pudo ver que aún el demonio lo obedece a Cristo y huye. Entonces, esto es algo interesante. Usted y yo estamos luchando contra un enemigo derrotado. El diablo no puede hacer nada más que hablarte, que ofrecerte algo. Él no puede obligarte, Él no puede entrar a tu mente, Él no puede tomar las decisiones por ti. Así que nunca digas, yo lo hice porque me obligaron. No, lo hiciste, cometiste pecado, fallaste a Dios porque tú mismo decidiste hacerlo. El diablo lo que hace es ofrecerte la tentación y eres tú quien decide si lo haces o no lo haces. En esta ocasión, el Señor lo sacó fuera, la gente quedó sorprendido. La historia dice que la gente quedó sorprendido porque reconocieron y vieron que Jesucristo tenía mucho poder aún encima del demonio. Muy bien, pasamos a la tercera sección. Esta tercera sección se titula Más ministerio del séptimo día. Porque cuando leímos el versículo 21, el 21 decía que en el séptimo día, en el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga. Y eso fue en la mañana. Y por la tarde vamos a ver que Jesucristo va, como cualquier persona normal, a compartir un almuerzo. La Biblia menciona en el versículo 29 al 31 del mismo capítulo de Marcos lo siguiente, dice así: al salir de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés, o sea, de Pedro y Andrés, con Jacobo también y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella, dice la palabra de Dios, y el versículo 31 dice así: entonces Jesús se acercó, la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le pasó la fiebre y lo servía. Es interesante que Jesucristo va a la casa para compartir el almuerzo, va a la casa para descansar. Estaban el sábado en la mañana en la iglesia, en la sinagoga, van a la casa de la suegra de Simón, de Andrés, y entonces la historia dice que ella estaba enferma, estaba con fiebre. Le cuentan a Jesús y Jesucristo, como un buen pastor, como un buen médico, va y la sana, la cura. Es interesante notar algo aquí. La historia dice que la suegra, cuando es sanada, servía a Jesús. Todos los milagros que Jesús hizo nunca fue para glorificarse él mismo, nunca fue para glorificarse como ser humano. Siempre fue para glorificar al Padre, a Dios. Y siempre fue para que las personas sanadas no solamente sean sanadas físicamente, sino sean sanadas espiritualmente. ¿Qué quiere decir? Que todas estas personas sanadas lo que hacían era servir a Jesús. Salían a predicar el Evangelio, salían a compartir su mensaje, salían a hacer la obra que Jesús había venido a hacer. Marcos continúa su relato bíblico y ahora en el versículo 32 al 34 hay evidencia de que el ministerio de Jesús tenía muchos milagros. Mire, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, o sea,
despidiendo ya el séptimo día estaba terminando, le llevaron, dice, a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. La historia bíblica, el relato bíblico nos dice de que Jesús en la mañana estuvo en la sinagoga, tuvo ese encuentro con el demonio y lo sacó fuera. En la tarde fue a la casa de Pedro, atendió la necesidad de su suegra que estaba mal, que estaba enferma. Y luego cuando terminó la tarde, la historia dice que todos los enfermos de Capernaum llegaron a la casa de la suegra de Pedro. Y llegaron con el objetivo de que Jesucristo los sane, los cure. Y sabes, la historia dice que Jesucristo se tomó el tiempo. ¿Para qué? Para sanar persona por persona, corazón por corazón, doliente por doliente. Jesucristo pasó el tiempo sanando a todas las personas que habían venido para buscar sanación. Y es que era lógico. La historia nos muestra que ya todo Capernaum sabía. Ustedes saben que en un pueblo pequeño las noticias corren, llegan a todos. Y la noticia llegó a todas las personas de que Jesús podía sacar demonios, Jesús podía curar, Jesús tenía poder. Y entonces toda la gente fue allí para sanar porque Jesús sacó demonios y curó a la suegra de Pedro. Entonces cuando miraron ese poder de Jesús, toda la gente no hizo otra cosa que traer a sus enfermos para que sean sanados. La historia nos muestra que Jesucristo pues se pasó el tiempo hasta muy tarde, pero aprovechó estas horas para curar, para sanar, para hacer ya su ministerio realizado, porque ya había recibido el don del Espíritu Santo y ahora él ya estaba haciendo el ministerio que Dios, su Padre, le había encomendado. Ahora, ¿te imaginas cómo estaba esta ciudad? ¿Te imaginas una ciudad pequeña, pero que tenía muchos habitantes y que tenía muchos enfermos, muchos endemoniados? Ir a Jesús, curarse, sentirse libre de los demonios. ¿Cómo salían esas personas? ¿Te imaginas? Todas salían contentas, regocijados, gozosos. Algunos enfermos muchos años estaban así. Y Jesucristo solamente poniendo sus manos o hablando, las personas se curaban. ¿Dónde residía el secreto para que Dios pueda curar a las personas? ¿Quieres saber? Vamos a la cuarta sección de este estudio del día miércoles y vamos a mirar el secreto del ministerio de Jesús. Y esto está en el libro de Marcos también, capítulo 1, versículo 35. Miren, la palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así en el versículo 35: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió Jesús y se fue a un lugar desierto y allí oraba. La Biblia nos menciona que el secreto del ministerio de Jesús se encontraba en esto. ¿Se acuerdan que Jesucristo había pasado la noche curando a las personas, sacando demonios? Se cree que Jesús se pasó hasta las horas altas de la noche, puede decir 11, 12 de la noche. Él estaba curando, porque imagínense, vinieron muchos enfermos y él tuvo que sanar uno por uno. Apenas había dormido 3, 4 horas y Jesús, dice la Biblia, que se levantó muy de mañana. Se cree que Jesús se levantaba siempre en un horario normal, 3 de la mañana, 3, 4, 5, 6 de la mañana. Se pasaba 3 horas comulgando con su Padre, refugiándose en Dios, orando, contándole a Dios sus desafíos, sus alegrías, lo que él necesitaba hacer, porque Jesús era un hombre de oración. Era un hombre que pasaba tiempo a solas con Dios. Era un hombre que dependía de su Padre. Si Jesucristo, siendo Dios, necesitó para vencer las tentaciones, para poder cumplir su ministerio, para cumplir la misión que su Padre le había encomendado de orar, ¿cuánto más nosotros? Nosotros necesitamos orar. Oramos apenas 30 segundos, un minuto, y ya sentimos que hemos orado mucho. Pero no debería ser así.
Necesitamos pasar tiempo orando. Tenemos que tener una vida de comunión con Dios. Tiene que ser un estilo de vida, un hábito en nosotros. Así como comemos 3 veces al día y pasamos tanto tiempo en el celular, en las redes sociales, ¿por qué no podemos hacer un hábito en nuestra vida diaria para poder pasar 20 minutos, media hora, 1 hora con el Señor? Y cuando digo así, me refiero a orando, hablando con Dios, conversando con Él y otro tiempo más para leer su palabra, para estudiar su Biblia. Ahora, complementando lo que ya dijimos, Lucas 6:12 menciona lo siguiente. La Biblia dice así: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche entera orando a Dios. Entonces, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos mirar que la vida de Jesús era una vida de oración. No era casualidad que el Señor Jesús pasara orando. Esto fue algo normal en Él. Él se afligía el Señor Jesús si no pasaba tiempo orando. Era necesario para Él orar. Y miren, la Biblia también menciona en Marcos, capítulo 1, versículo 39, lo siguiente. Dice así: y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a demonios, dice. Entonces Jesucristo menciona que cuando fueron a buscarlo, porque la Biblia dice en el versículo 38 también, que vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces Jesucristo, cuando todo el mundo lo estaba buscando para que cure a más personas ahí en Capernaum, Jesucristo dijo a sus discípulos: no, tenemos que irnos a otro lado porque hay necesidad también en otros sitios. Entonces, eso nos da una enseñanza. A veces queremos concentrarnos solamente en nuestro lugar. A veces somos regionalistas, queremos todo para nuestro lugar de origen. Pero Jesús dijo: no, vamos, tenemos que ir a otros lugares porque hay gente afuera que está necesitando de mí. Escucha este mensaje que voy a decirte. Si tú quieres ser un vencedor, tú necesitas imitar a Jesús. Y imitar a Jesús es parte de tener una vida de oración. ¿Te es difícil orar? Te desafío a que puedas decidir tener un hábito de oración todos los días. Aprende a orar. No sé orar, no importa. Habla con Dios, conversa con Dios de lo que tú haces, de lo que tú eres, de lo que quieres hacer, tus sueños, tus futuros, tus desafíos. Hay formas de orar. Tenemos aquí algunos puntos claves para la oración, como confesar tus pecados, como ser agradecido con Dios, como interceder por tus amigos, orar por el Espíritu Santo. Son cosas muy importantes para nuestra vida. Si pasas 5 minutos en esos pasos, por lo menos llegarás a 20 minutos de oración. Pero así esto va a ayudar a que tengas momentos de comunión con Dios y puedas pasar tiempo con Él. Pasamos a la quinta sección de este estudio, la quinta sección que se titula ¿Puedes guardar un secreto? Y es que Jesús, como ya dijimos, todo su ministerio, pero aquí está comenzando su ministerio en Capernaum, en Galilea, Él ya comenzó a hacer milagros. Y saben, antes de leer la Biblia, quería decir, Jesucristo creció en Nazaret. Él pasó su vida, su infancia ahí en Nazaret con su madre. Y después, cuando Él comienza su ministerio, es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo cae sobre Él. Ahora Él va a tener como base Capernaum. Dice la Biblia que allí Él vivía, se puede decir. Pero en realidad no es que vivía allí, sino es que Él pasaba allí. O sea, Él era como su centro base para salir a visitar los demás lugares, porque Él pasó casi todo su ministerio por Galilea, por la región de Galilea, por los pueblos que había ahí. Entonces Jesús regresaba otra vez a Capernaum, dormía ahí, se preparaba y otra vez salía. Así, era su región base, era su ciudad base, Capernaum, para salir a las demás regiones o los demás pueblos para predicar su evangelio. Miren, ¿qué secreto tenían que guardar? El capítulo 1 de Marcos, versículo 43 y 44, menciona lo siguiente, dice así: entonces lo despidió enseguida a un hombre
y le ordenó estrictamente: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. La Biblia más adelante va a decir que este hombre no hizo caso. La euforia le ganó, el éxtasis le ganó. Se había curado, tenía lepra, tenía una enfermedad que él no podía vivir con la gente y tarde o temprano iba a morir. La lepra era una enfermedad en aquel tiempo que era terrible porque no tenía cura y aparte te hacían vivir como marginado social, vivías solo, abandonado, nadie podía tener contacto contigo. Y este hombre va a Jesús. Miren, para que vaya a Jesús, este leproso tuvo que haber salido de un lugar y tuvo que haberse escapado de la seguridad que había. Porque un leproso estaba cuidado, estaba en un lugar seguro, no lo dejaban salir, estaba prohibido que salga. Pero este leproso salió, fue a Jesús, tuvo valentía para llegar a Jesús. Y el Señor Jesús tuvo compasión de este leproso. Compasión no es decir: ah, pobrecito, mira, qué lástima. No. Compasión es sí decir esto, pero es actuar. Es decir, sí, qué pena, mira, está sufriendo. Pero también es cómo lo ayudo y hacer efectivo esa ayuda. Mejor dicho, compasión es moverte a la misericordia y ejecutar esa misericordia en bien de alguna persona que está sufriendo. Y Jesús lo hizo. Jesucristo puso su mano y al instante el leproso quedó curado. Finalmente, Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. No vino por aquella gente que no necesita el perdón de Dios. Vino por aquellos que están sufriendo, por aquellas personas que están pasando mal, por aquellas personas que necesitan de amor, que están viviendo desgracias. Vino por aquellos más pecadores, por las personas más viles de esta tierra, así como yo, que necesité de Jesús para poder salvarme o para estar en una vida cristiana como estoy ahora. No soy ejemplo de nadie, pero quiero decirte que Jesucristo vino a buscarte a ti. Él, en su ministerio, el diablo trató de impedir que Él pueda morir en la cruz y podamos tener salvación ahora nosotros. Hoy día, en tu vida, seguramente el diablo está haciendo muchas cosas para que tú te pierdas. Está tratando de impedir que tú busques a Dios, que tú entregues tu vida a Dios, que tú seas un hombre de bien, que tú seas una mujer que ama a Dios. Está tratando de impedirlo porque el diablo quiere llevarte a la destrucción. Y Jesús vino para sacarte de ahí. Pero sabes, Jesús nunca te va a obligar a que salgas de ahí. Es necesario que tú puedas dar el paso de fe. Es necesario que tú puedas decir: Señor, aquí estoy, con valentía, salgas de ese lugar en donde te encuentres y puedas buscarle a Dios para decir: Señor, aquí estoy, sálvame, sálvame, aquí estoy. Pero eso depende de ti. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu ministerio. En la tierra andaste para sanar, para curar, para predicar tu palabra, para hacer muchas cosas que ayudaron al ser humano. Permite que hoy también podamos buscarte para que tú sigas trabajando en nosotros. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado a la parte final. Como siempre decimos, somos una familia que estamos semana tras semana comentando la Biblia, comentando la lección. Así que quiero pedirte que te suscribas al canal, que puedas darle like al video, que puedas compartir con las demás personas para seguir creciendo y seguir llevando el Evangelio a más personas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.